Hola, 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 bienvenidos nuevamente a Mat Ejemplo MX. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, son algunas reglas básicas que nos ayudan a resolver algunos ejercicios matemáticos y que es importante que tomemos en cuenta siempre al resolver estos ejercicios. Estamos hablando básicamente de la ley de los exponentes. De manera muy simple podríamos resumir estas leyes de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos un número x elevado a la n que multiplica otro número x elevado a la m, el resultado de esta operación es ese número x elevado a la n más m. Otro ejemplo, si tenemos un número x, o más bien otra ley, un número x elevado a la n que es dividido por ese número x elevado a la m, este resultado es igual a ese número x a la n menos m. Otra ley que también es importante que tomemos en cuenta es si tenemos un número x elevado a la n que a su vez está elevado a un número m, el resultado es ese número x elevado a la n por m. Algunas leyes complementarias podríamos decir, por ejemplo, si tenemos, también para tomar en cuenta, si tenemos un número x elevado a la menos n, es igual a tener ese número x, pero 1 entre x elevado a la n. Otra regla también, bueno, que en términos generales elementales de matemáticas, es cuando tenemos x elevado a la 0, siempre el resultado es 1. Eso es de manera general la ley de los exponentes. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas. Por ejemplo, vamos a borrar esto y vamos a quedarnos con la primera ley, donde un número x elevado a la n que multiplica a x elevado a la m. Por ejemplo, podríamos decir, si tenemos x cuadrada que multiplica a x cúbica, entonces podríamos decir que el resultado de esto es x elevado a 2 más 3, o sea, x quinta. Otro ejemplo, si tenemos x séptima que multiplica a x cuarta, entonces x va a ser igual 7 más 4 es igual x elevado a la 11. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es si tenemos, por ejemplo, 2x cúbica que multiplica 5x cuadrada. Aquí es importante recordar que los coeficientes, es decir, los coeficientes, recordemos que estamos hablando de los números que acompañan a la variable. Estos números son los coeficientes que multiplican a la variable. Esos coeficientes, si tenemos una multiplicación, se multiplican. Entonces 2 por 5 sería 10. La variable se conserva, x elevada a la 3 más 2. O sea que 10 x quinta. Ese sería, por poner un ejemplo, de la primera ley. Vamos a ver otra ley. Vamos a borrar esto. Y vamos a la segunda ley. La segunda ley, que es la de los exponentes o números con exponentes que se están dividiendo. Estoy apenas aprendiendo a utilizar esta forma de escribir, entonces la letra sale un poquito fea y estoy apenas viendo cómo borrar, pero bueno, estoy seguro que deberá haber una forma de borrar más rápido, pero bueno, vamos a ver. Si tenemos, dijimos, x elevado a la n dividido entre x elevado a la m, la ley nos dice que es x a la n menos m. Vamos a poner un ejemplo aquí, el ejemplo 1. Si tenemos x quinta sobre x cuadrada, entonces es x 5 menos 2, o sea, x cúbica. Otro ejemplo, si tenemos
Vamos a poner 10x quinta sobre 5x sería, al igual que en la multiplicación, los coeficientes hay que dividirlos. 10 entre 5 es 2, x 5, que es este número, 5 menos 1, recordemos que ahí es un 1, entonces 5 menos 1, 4. ¿Sí? Otro ejemplo, 3. Vamos a poner 12x elevado a la décima sobre 2x séptima, sería 12 entre 2, sería 6, x 10 menos 7, 3, que sería x cúbica. Es que salió un poquito feo ese número, x cúbica. Ese sería un ejemplo de la ley de exponentes, que dice que cuando se está dividiendo unos números con exponentes. Vamos a hacer otros ejemplos de las otras leyes. Vamos a borrar más rápido esto, debe haber una forma, pero no sé cómo. Así, parece que así. Muy bien. Entonces la otra ley dijimos que es cuando tenemos un número cualquiera, elevado a una potencia, que a su vez está elevado a otra potencia. Eso es igual a x a la mn, o sea, se multiplica. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, x cuadrada, que a su vez está elevado al cubo, entonces el resultado es x elevado a 2 por 3, o sea, x sexta. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos x quinta elevado a potencia 4, entonces tendríamos x elevado a 5, que multiplica, 5 por 4 es igual a x con el exponente 20. Vamos a ver. Otro ejemplo podría ser con un coeficiente. Vamos a ver si ponemos, vamos a ponerlo por aquí, 3. Si ponemos 3x quinta, todo esto elevado al cuadrado, aquí está interesante porque sucede lo mismo. Tenemos que recordar que los coeficientes, que recordemos son estos números de aquí. Este es un coeficiente que está multiplicando a la variable. Ese coeficiente se trabaja como un número, es decir, ese coeficiente se va a elevar al cuadrado. Es 3 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado es 3 por 3, 3 por 3, 9, x, respetando la ley de los exponentes, que se hace 5 por 2, 10. Ese sería el resultado. Y pues ya, básicamente son. Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les sirva. No duden en suscribirse, mandar sus dudas si tienen algún tema o alguna problema en particular que les gustaría que les pudiéramos apoyar en resolver. No duden en escribirnos. Esperemos que este canal son temas tal vez muy básicos, muy elementales para primaria y secundaria, pero bueno, siempre es bueno y es importante aprender. Muchísimas gracias por vernos, estamos platicando.